Buenas noches, bienvenidos al Archivo de las Leyendas, el podcast donde cada semana desenterraremos los relatos más enigmáticos del México antiguo, aquellos que nos llevan a un tiempo donde lo inexplicable y lo sobrenatural se entrelazan, recordándonos que hay más de lo que los ojos pueden ver y los sentidos pueden entender. El día de hoy navegaremos por una historia envuelta en magia, injusticia y un escape legendario. Hablamos de la leyenda de la mulata de Córdoba, la mujer que pintó su libertad en los muros de su celda. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Realmente tenía poderes? Y sobre todo, ¿cómo logró escapar de la Inquisición? Acomódense, prepárense algo y escuchen con atención. En la Córdoba de la Nueva España, allá por el siglo XVII, vivía una mujer de piel morena y belleza exótica. Nadie sabía de dónde venía, pero su presencia era inconfundible. A la mulata se le atribuían dones misteriosos, sabía de hierbas, curaba enfermos y, según decían los más chismosos, nunca envejecía. Los hombres la admiraban, las mujeres la envidiaban y la iglesia le temía. Se rumoreaba que tenía tratos con el diablo y que desaparecía en las noches sin dejar rastro. Los vecinos hablaban en voz baja sobre ella. Algunos aseguraban haberla visto caminar por los campos al atardecer y de pronto desvanecerse en el aire. Otros decían que su sombra se movía de manera extraña, como si no estuviera atada a su cuerpo. Pero lo que más llamaba la atención era su conocimiento. Podía predecir tormentas con solo mirar el cielo, curar enfermedades que los médicos no comprendían y hacer crecer flores en tierras áridas con el simple roce de sus manos. Pero toda fascinación puede volverse miedo. Y en una época de superstición y oscuridad, la mulata se convirtió en el blanco de la paranoia colectiva. No tardó en llamar la atención de la Santa Inquisición. En aquellos tiempos, cualquier mujer que supiera más de la cuenta era vista como sospechosa. Pero lo que realmente selló su destino fue rechazar a un hombre poderoso de la región. Herido en su orgullo, este hombre la acusó de brujería. Dijo que la había visto volar sobre los tejados en las noches de luna llena y que podía hablar con los espíritus. La mulata fue arrestada y llevada a las temidas mazmorras de San Juan de Lua, en Veracruz. Se le negó la oportunidad de defenderse. La iglesia ya había decidido su destino. Sería condenada por hechicería y llevada al garrote vil. Los días pasaron y en su celda oscura y húmeda, la mulata no mostró ni miedo ni desesperación. Los guardias murmuraban que a veces le escuchaban susurrar palabras en una lengua desconocida. Otros aseguraban que su celda nunca estaba completamente en sombras, como si una luz invisible la protegiera. La víspera de su ejecución, con un trozo de carbón que encontró entre las grietas del suelo, comenzó a dibujar en la pared. Trazó un majestuoso barco, con velas hinchadas por el viento y un mar embravecido. Cada línea era precisa, cada sombra daba profundidad a la imagen. Parecía un barco listo para zarpar. Cuando un guardia entró y la vio y vio su dibujo, se rió simplemente. El guardia le dijo en un tono burlón: ¿qué le hace falta a tu barco, mujer? La mulata le contestó con una voz un tanto serena: que navegue. Y entonces ocurrió lo imposible. Ante los ojos atónitos del guardia, el barco comenzó a moverse. Las olas pintadas rompieron en espuma, las velas se agitaron con el viento que no existía. Y sin dudarlo, la mulata dio un paso adelante y saltó adentro del dibujo. En un parpadeo, su cuerpo se desvaneció en la pintura y el barco navegó más allá de la pared hasta perderse en la lejanía. Los guardias entraron corriendo, pero la celda estaba vacía. Solo quedaba la pintura de un mar en calma, sin rastro del barco ni de la mujer.
Nunca más se supo de ella. Algunos dicen que aún se le puede ver en las noches de tormenta, cuando el mar está inquieto, caminando entre las sombras, como si buscara su siguiente destino. La leyenda de la mulata de Córdoba se desarrolla en el contexto de la Nueva España del siglo XVII, en un puerto muy importante, el puerto de Veracruz. Este punto ha resaltado en la historia de México desde la llegada de Cortés, ya que funge como la puerta de entrada al territorio, en ese entonces novohispano. Pensarlo es muy importante. Cortés y sus hombres marcaron el corredor Veracruz-Puebla-Ciudad de México, camino que tomarán tropas extranjeras en sus guerras contra México, tales como las tropas estadounidenses y las tropas francesas. Además, durante la intervención tripartita, Veracruz fue el punto de mira de las potencias europeas para tratar de invadir el país. En fin, me parece que hay infinidad de ejemplos del flujo de materiales y de personas que pasaban por dicho puerto para internarse nuevamente en el territorio. Y por ello, debemos de pensar en el actual estado como un punto clave en las rutas comerciales. Córdoba estaba llena de comerciantes, viajeros y, por decirlo en los términos actuales, migrantes de diferentes partes del mundo. Por ello, la leyenda habla de una mulata, una mujer que proviene de un lugar desconocido, pero con conocimientos sobre rituales de hechicería, que cautivaba el corazón de un hombre adinerado. Si bien es cierto que la Inquisición era poderosa, tampoco fue tan sangrienta como podemos llegar a creer. Sí, no hay que negarlo. Hubo episodios violentos. Pero en cuanto a las indagaciones sobre brujería y hechicería, estas no se realizaban tan descuidadamente. Se tenía un proceso en el cual una persona o un grupo de eclesiásticos eran enviados a la localidad a investigar la situación para estimar si realmente se trabajaba brujería o si se trataba de algún otro delito religioso, como la herejía. Como era de esperarse, las mujeres eran especialmente vulnerables en estos casos, sobre todo si ponían en jaque el ideario tan religioso de los habitantes novohispanos. De manera contundente, la historia refleja el miedo y la intolerancia de la época hacia lo ajeno y desconocido, así como la ignorancia de los grupos hegemónicos hacia las identidades que hoy podemos llamar subalternas. Grupos de personas que no se encontraban en el poder y que eran víctimas de políticas sociales apegadas a la religión, que les indicaban su rol dentro del rebaño católico. Finalmente, se construyó un molde social en torno a la religión, que veía con cautela a personas subalternas, en este caso, una mulata, una persona de ascendencia mixta, africana y europea. Si bien, es cierto que las castas son un tema que se asocia mucho a la época de la Nueva España, diferentes historiadores han desmentido dicha explicación, pero bueno, eso lo dejaremos para otro episodio. Por otro lado, otro punto a destacar es la prisión de San Juan de Ulúa, el lugar donde se dice que la mulata fue encerrada. La fortaleza fue construida en el siglo XVI por los castellanos
y fue clave en la defensa del puerto de Veracruz que, como lo hemos mencionado repetidas veces, fue el punto de entrada más importante de la Nueva España. Ejemplo de ello es que durante la época colonial protegió la costa de ataques de corsarios y piratas, tales como el famoso Francis Drake. Posteriormente, San Juan de Ulúa también sirvió como una de las cárceles más temidas de la colonia, donde la Santa Inquisición encerraba a acusados de herejía, de brujería, de hechicería y otros delitos religiosos. En sus húmedas y oscuras mazmorras se dice que murieron muchos prisioneros, lo que alimenta su fama de ser un lugar cargado de historias de sufrimiento y misterio. Es importante decir que San Juan de Ulúa fue también el último reducto español en México, ya que las tropas realistas resistieron ahí hasta 1825, 4 años después de la victoria de Agustín de Iturbide en la Guerra de Independencia de México. La toma de la fortaleza por el ejército mexicano marcó el fin del dominio español en territorio mexicano. Más adelante, en el siglo XIX, durante la época del Porfiriato, la fortaleza se convirtió en una cárcel para presos políticos, incluyendo liberales y opositores del régimen de Porfirio Díaz. Uno de los reclusos más famosos fue José María Mata, quien luchó contra la intervención francesa. En 1914, durante la Revolución Mexicana, los marines estadounidenses tomaron Veracruz y usaron San Juan de Ulúa como base militar. Por todo esto y mucho más, San Juan de Ulúa no solo es un sitio con un pasado violento y militar, sino que también está rodeado de leyendas como la de este capítulo. Se dice que en sus mazmorras aún se escuchan lamentos de prisioneros y que sus paredes guardan los secretos de siglos de historia. Y bien, así termina este primer episodio de El Archivo de Leyendas. Si les gustó, suscríbanse, dejen su comentario y compártanlo con sus amigos. Como pueden percibir, la idea de este podcast es abordar en una primera parte alguna historia, alguna leyenda mexicana, narrarla, meterle un poco de dramatismo y después comentar un poco sobre su contexto histórico, sobre todos estos aspectos que nos pueden ayudar a darle una perspectiva diferente a estas historias. Eso sería todo por mi parte. Y recuerden, si ven a una mujer misteriosa dibujando barcos en la pared, corran. Nos escucharemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.